La democracia, para funcionar, necesita procedimientos. Esto es, necesita vías de acción organizadas. Cuando hablamos de elecciones, no solamente hablamos de la voluntad del pueblo expresada en las urnas para decidir quién ha de representar a esa sociedad en los distintos cargos que se ponen en juego para hacer posible que las cosas funcionen. También hablamos de votos concretos, de la conversión de una boleta en un voto cuando alguien lo cruza. Hablamos de la importancia de contar esos votos y de dar credenciales para votar con fotografía para que las personas se identifiquen. Hablamos de listas nominales, hablamos de programas electrónicos oportunos para dar los resultados preliminares, hablamos de procedimientos para después reunir todos esos votos, contarlos en los consejos distritales y volverlos a contar si es necesario en tribunales, que a su vez tienen procedimientos para garantizar la justicia en caso de que alguien haya intentado hacer alguna trampa o haya efectivamente cometido un acto ilegal. La expresión material de esta idea genérica de la democracia acaba traducida en procedimientos. Lo mismo vale cuando hablamos en general de la justicia, especialmente de la justicia distributiva, de la idea de que tenemos que ayudar a los que menos tienen, a los más pobres, a los más desfavorecidos, a las personas más vulnerables. Para eso no solamente sirve el discurso, ni solamente sirve crear programas públicos y ponerles dinero, hay que hacer procedimientos. La democracia se manifiesta a través de los procedimientos, a través de los cuales organizamos la vida en común. Ese dinero tiene que llegar a quien debe llegar y entonces el procedimiento importa. Así como resulta obvio que no puede haber elecciones sin procedimientos perfectamente establecidos para que efectivamente se garantice que gane quien tuvo más votos y no quien hizo más trampas, de la misma manera se tiene que garantizar a través de procedimientos puntuales que todas las decisiones que se toman democráticamente efectivamente lleguen hasta sus últimas consecuencias, lleguen a quien deben llegar y lleguen de la manera en que tienen que llegar. La democracia, entonces, como concepto genérico, se traduce en términos instrumentales en ese conjunto de procedimientos. Por eso es tan importante entender, de otra parte, la diferencia entre distribuir el poder político a través de los votos y ejercer democráticamente el poder que ha sido distribuido. El ejercicio del poder democrático supone la existencia de esos procedimientos que a su vez garantizan derechos, de eso hablaremos después. Necesita esos procedimientos claramente establecidos y necesita también que todo el mundo los conozca, que sepa dónde se inicia la decisión y a qué conduce esa decisión y hasta quién conduce esa decisión, a quién va a beneficiarse con un programa, qué problema concreto le va a resolver, qué dolor concreto le va a aliviar la existencia de esos programas. Es decir, de esos procedimientos a través de los cuales se traduce la vida democrática en cosas absolutamente concretas. Saber que esos procedimientos deben ser públicos forma parte de lo que hoy son derechos fundamentales ganados ya en el siglo XX en este país. Tener derecho no solamente a saber lo genérico, sino a preguntar y a enterarnos con detalle de cuáles son los pasos que se siguen en cada una de las decisiones que van tomando los gobiernos, los pasos que se siguen para identificar a quienes van a beneficiar esas decisiones y los pasos que se siguen para que esos resultados efectivamente se cumplan. Todos esos procedimientos forman parte de lo que llamamos en términos generales el control democrático de la autoridad.
Cuando hablamos del control democrático de la autoridad, estamos hablando del seguimiento colectivo de los procedimientos que le dan sentido práctico, concreto, directo a la vida democrática de un país. Hay que aprender a reconocer esos procedimientos y aprender a exigirlos.